El padre Robertus, de Indonesia, nos ofrece su testimonio. Hermanos y hermanas, buenas tardes. Me llamo Robertus Cardi, tengo 33 años, vengo de Indonesia, soy misionero javeriano y desde hace 2 años estoy en España como misionero. Antes de nada, quería decir que Indonesia es un país enorme, ubicado entre el sudeste asiático y Oceanía. La República de Indonesia comprende alrededor de 17.000 islas y posee alrededor de unos 268 millones de habitantes, por lo cual es el 4º país más poblado del mundo. Además, es el país con más musulmanes del mundo. Sin embargo, no es un país confesional. Se adhiere a un sistema del gobierno democrático. La Constitución nos garantiza la libertad de religión, pero el gobierno de la Indonesia reconoce oficialmente solo 6 religiones, que son el Islam, el cristianismo en su doble vertiente, el catolicismo, el protestantismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo. Aproximadamente el 87% de los indonesios son musulmanes y los católicos son tan solo alrededor de 3%. Los católicos nos encontramos diseminados por todo el país. Aunque la libertad de religión está garantizada por la Constitución del país, hay seguidores de religiones, sobre todo las minoritarias, que encuentran dificultades para vivir y practicar sus creencias. Muchos católicos también lo siguen experimentando, pero depende todo de dónde se encuentran. Aquellos que viven en las regiones donde el cristianismo es fuerte o donde hay una gran tolerancia entre las comunidades religiosas, prácticamente no tienen dificultades para vivir su fe. Por ejemplo, en Timor y en Flores, de donde yo vengo. Pero en otros lugares, como en la provincia de Aceh, en Sumatra Occidental y en varias provincias de la isla de Java, donde están presentes los grupos radicales o intolerantes, que generalmente son grupos musulmanes, allí los cristianos experimentan dificultades para vivir su fe en libertad. Por ejemplo, en la provincia de Sumatra Occidental, en 2018, ocasionalmente hubo un gran musulmán radical que prohibió a los cristianos celebrar la Navidad. Entonces, si la Iglesia es vista como proselitista, como ocurre con muchas iglesias evangélicas, sufrirá la presión de estos grupos. Asimismo, algunos nuevos movimientos cristianos y también algunas comunidades católicas han experimentado muchas dificultades con los permisos burocráticos para construir iglesias o han sido ignorados por las autoridades y a veces experimentan persecuciones. Varias veces hemos sufrido ataques de terroristas en algunas iglesias. Por ejemplo, el 13 de mayo de 2018 hubo atentados terroristas en 3 iglesias, 2 protestantes y una iglesia católica en la ciudad de Surabaya, y resultaron varios muertos y heridos. Y 2 meses antes, en febrero de 2018, otro caso terrorista ocurría en una iglesia católica de la ciudad de Yogyakarta, Central Java. Un sacerdote fue atacado y herido a golpes de machete durante la misa que estaba celebrando. Un hombre, uno de los extremistas, armado con un machete, ingresó al atrio de la iglesia por la puerta principal
gritando algunos eslóganes integralistas. Además del sacerdote, algunos fieles que estaban paradas frente a la fachada de la iglesia fueron atacados y heridos también. Sin embargo, el objetivo de los ataques no eran solo los cristianos, ya que también hubo varios atentados en otros lugares públicos y muy frecuentados como supermercados, hoteles, lugares turísticos, etc. Es decir, las motivaciones de los ataques son variados. Hay motivos políticos contra la ideología del país, motivos económicos y motivos religiosos. Otro aspecto que quería subrayar es que en Indonesia la conversión religiosa no está prohibida. Son muchos aquellos que a través de búsquedas personales o testimonios de amigos han decidido convertirse. Algunos se han convertido al catolicismo, como sucedió con varios de mis hermanos javerianos que provienen de familias musulmanas. Sin embargo, la conversión religiosa no siempre es un asunto fácil ni sencillo, especialmente para aquellos que provienen de familias cerradas, que les cuesta aceptar la diversidad. Hay conversos del Islam al cristianismo que sufren persecución por parte de sus propias familias, amigos y entorno más cercano, que se manifiesta principalmente en forma de aislamiento social, agresiones verbales, etc. Siempre existe el riesgo de perder el amor de todos los seres queridos. A pesar de ello, no son pocos los que lo ven desde otro punto de vista, es decir, lo consideran parte de su camino de fe. Precisamente durante el tiempo de preparación a los sacramentos de la iniciación, catecumenado, la Iglesia les enseña que seguir a Jesús nunca está exento de dificultades y rechazo. Como Jesús mismo nos dice a nosotros, sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nos pide que le seamos fieles. En 2013, el último año de mis estudios de filosofía en Yakarta, en la capital de Indonesia, acompañé a 20 jóvenes en una parroquia que estaban preparando para ser católicos. Algunos de ellos experimentaban dificultades en sus propias familias. Sin embargo, para ellos era una ocasión para madurar su fe, para ser testigos de que solo el amor y el perdón pueden convertir el rechazo en aceptación. Ahora ya son católicos. A pesar de las experiencias de persecuciones que varios cristianos han vivido, os preguntaréis: ¿cómo es la relación de los cristianos con los seguidores de otras religiones en Indonesia, especialmente con los musulmanes, la religión más grande? Para mí es importante subrayar que los casos de terrorismo o persecución no representan al Islam en general en mi país. Hay musulmanes abiertos con los que podemos dialogar, encontrarnos, visitarnos y trabajar juntos en las obras sociales. Pero existen también grupos radicales o intolerantes con los que nos cuesta dialogar. Son grupos pequeños. Sin embargo, la mayoría de los musulmanes en Indonesia están abiertos al diálogo interreligioso. No podemos vivir la fe católica en Indonesia sin tener la pasión por el diálogo interreligioso, porque es una manera de anunciar el amor verdadero de Dios. Con ellos podemos colaborar activamente en la construcción de un tejido social y cultural hecho de respeto, de defensa de los derechos humanos, de tolerancia y convivencia a través del diálogo interreligioso, de los encuentros, de la educación, etc. Para terminar, quería decir algo sobre la imagen de la Iglesia Católica en Indonesia. Creo que su imagen es positiva.
En sus actividades pastorales, la Iglesia no practica el proselitismo. Los católicos indonesios, como parte de sus obras pastorales, buscamos siempre crear la amistad o buenas relaciones con los creyentes de otras religiones, viviendo el diálogo interreligioso en la vida cotidiana, que es una de las maneras de vivir nuestra fe. Como he dicho antes, el diálogo interreligioso no es solo un encuentro con los musulmanes o de otras religiones, pero es una manera de anunciar el amor de Dios. Además, la acción profética de la Iglesia Católica se hace presente también en su actitud crítica hacia la situación política, que a veces no favorece a los que son más débiles y más vulnerables. Se esfuerza también activamente en la protección del medio ambiente, por ejemplo, denunciando la explotación ambiental producida por la minería. Aunque nosotros los católicos somos una minoría, la voz profética de la Iglesia resuene en todo el país en favor del bien común. Que el Señor nos acompañe y bendiga en mi país, Indonesia.